Pues abordamos ahora la situación de Cuba, que vive uno de sus momentos más delicados en años. A la crisis interna se suma ahora una presión creciente de Estados Unidos, con nuevas sanciones, con la imputación de Raúl Castro y ese despliegue de portaaviones en el Caribe, portaaviones estadounidense. En medio de esa tensión, muchos se preguntan si la isla está ante otro pulso diplomático o ante algo más profundo. Bueno, pues para analizarlo nos acompaña Miguel Cosío, que es periodista, analista cubanoamericano, residente en Miami y director del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Miguel, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes por allá por Madrid, Olga. Con todo lo que estamos viviendo estos días, ¿en qué momento diría usted que está Cuba ahora mismo? ¿En una crisis más de ese sistema o ante ya un posible punto de inflexión? No, estamos ante un punto de inflexión por muchas razones. Primero, Cuba enfrenta una crisis, una catástrofe, diría yo, humanitaria sin precedente en casi 7 décadas. A esa situación, el régimen cubano no tiene una respuesta, no hay salida. No hay salida ni a la crisis energética, ni a la crisis económica y financiera, ni a la crisis social. Enfrenta por lo menos un fenómeno multisistémico de 6 crisis para los que no tienen respuesta. Número dos, la presión de los Estados Unidos va en varios frentes y Cuba tiene dos salidas, el régimen cubano tiene dos salidas. O negocia un cambio real, un cambio de sistema de gobierno, un cambio político que conlleve a reformas económicas, o el régimen cubano va a caer. No hay la menor duda. ¿Cuándo y cómo? Bueno, esa es la gran pregunta que los magos deberían responder, pero Estados Unidos, con su caja de herramientas en diferente orden de presión, cada día añade un poco más de libras sobre el régimen cubano. ¿Y usted cree, Miguel, que el régimen cubano podría aceptar una de esas opciones que dice usted, el negociar un cambio, manteniéndose en el poder, pero negociar un cambio? No, manteniéndose en el poder nunca. Es decir, la prensa internacional, lógicamente, y también el activismo del régimen cubano a nivel internacional ha tratado de presentar una fórmula de cambios económicos cosméticos mientras tanto ellos se mantengan en el poder. Eso es inaceptable, por lo menos para el gobierno de los Estados Unidos, para este gobierno, no para todos. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho muy claramente. Es decir, la situación económica de Cuba es crítica y solamente pueden haber cambios económicos profundos si hay cambios políticos, y esos cambios políticos conllevan a un cambio de sistema de gobierno. El régimen cubano, mientras Raúl Castro viva, no ha transado, se ha atrincherado. Todas las imágenes que cada día vemos ahí siguen, pero aquí pueden pasar una de tres cosas. Número uno, el desborde social. Cada noche, cada mañana ya en Cuba hay las protestas masivas por la escasez de alimentos, de electricidad, de agua, etcétera. A la luz del día ya está. Y eso el régimen cubano tiene que calcularlo si decide, como tantas veces ha hecho, llevar a la represión masiva, presos políticos, etcétera. Ese para Cuba es un camino difícil porque Estados Unidos no lo va a permitir. Segundo camino es que se produzca una fractura interna de la cúpula castrista, cosa que es probable, no lo hemos visto. Es muy difícil en los regímenes totalitarios como el cubano o el norcoreano o el iraní. Es muy difícil que se produzca una ruptura interna porque los miembros de esa cúpula obviamente tienen miedo de o ir a la cárcel o ir al paredón de fusilamiento o enfrentarse a una justicia internacional. Y el tercer camino que se ha barajado mucho en los últimos días es algún tipo de operación militar como la que vimos el 3 de enero en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. No es descartable. Yo no creo que la Casa Blanca pretenda eso. Sí ha sumado presión militar. Ahí tiene el USS Nimitz frente a las costas de Cuba y los vuelos de vigilancia, de recopilación electrónica, reconocimiento, etcétera, que lleva a Estados Unidos desde febrero sobre toda la isla de Cuba, puede llevar a esa situación. No es previsible. Mientras tanto, el camino diplomático se ha planteado, no ha arrojado los resultados que Estados Unidos, y creo que ni la comunidad internacional también lo quiere, un cambio en Cuba, no se ha producido. Pero cada día más, Olga, esta olla de presión va cogiendo mayor presión, valga la redundancia, y en algún momento yo creo que de aquí al verano, los veranos en Cuba son duros ante esta situación, vamos a ver algún tipo de salida.
Ujú. Miguel, ¿usted cree que o comparte la idea de compañeros suyos en el exilio que hablan de, bueno, pues de sacar al régimen por la fuerza, que es esa tercera pata que está usted planteando? ¿Estarían de acuerdo en que se sacara al régimen por la Totalmente. fuerza? Totalmente. Hace muy poco hubo dos sondeos de opinión, dos encuestas aquí en el exilio, una que llevó el periódico The Miami Herald, donde la gran mayoría, casi el 80% de la comunidad cubanoamericana quiere esa salida. Esa salida tiene varias implicaciones. El camino militar no siempre termina como uno quiere. Y yo creo que tampoco Estados Unidos está buscando llevar a ese límite, pero si la situación continúa así, bueno, ya vimos lo que ocurrió en Venezuela, hemos visto lo que ha ocurrido en Irán. Yo creo que a pesar de que el presidente Trump diga que hay un 50% y 50% de una solución o la reanudación del conflicto armado, el caso cubano, por un lado, es más sencillo, pero también es más complejo. Primero, por la cercanía geográfica que tiene con los Estados Unidos. Segundo, por la amplia comunidad cubanoamericana que hay en el exilio. Y tercero, por la catastrófica situación humanitaria que hay en Cuba. Es un camino complejo, pero yo creo que el exilio cubano completo estaría o está a favor de una salida militar del tamaño que sea, o pequeña, o una operación quirúrgica, o de otro tipo. ¿Y, Vamos a ver. y quién barajan ustedes como la persona que lideraría o que tendría el poder en la isla una vez que saliera el régimen? ¿Hay alguien que vean ustedes como una figura adecuada? Bueno, sí, pero aquí pueden ocurrir dos cosas, Olga. Si en Cuba se produce una fractura de la cúpula interna, evidentemente habrá que lidiar, como mismo vimos, por ejemplo, en el caso de Afganistán. Al final del día uno se tuvo que entender con los talibanes. La crítica situación en Afganistán, hemos visto en el caso de Siria algo parecido, y quizás si el camino es el de una fractura, pues habrá que lidiar con un teniente, un coronel, un capitán o alguien o un grupo de militares que encabecen esa ruptura. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que efectivamente el régimen implosione completamente y sí, aquí en el exilio cubano hay muchísimas figuras de la oposición. Primero, hay expresos políticos que son líderes. Está el caso de José Daniel Ferrer, muy conocido, acaba de estar en Madrid ahora, se acaba de reunir con gente de todos los partidos, incluso de algunos del PSOE. Cosa extraña, pero sí, porque la situación cubana es crítica. Y en el exilio cubano hay empresarios, hay líderes de organizaciones políticas, sin duda. Y hay que ver también cuál es el mejor camino que Estados Unidos quiere, porque Estados Unidos tampoco quisiera, esta administración, que en Cuba hay un cambio y aquello se convierta en lo que vimos en Ruanda, por ejemplo, en la década de los 90. Entonces quizás Estados Unidos pueda jugar un papel importante en el desenlace o en el control, en el primer momento de ese cambio en Cuba. A diferencia de Cuba no es Venezuela, y a diferencia de Venezuela, donde vimos el caso de Delcy Rodríguez, que todavía está, en el caso de Cuba se han planteado escenarios diferentes. Por ejemplo, en Venezuela se ha hablado del camino de la estabilización, la recuperación y la eventual transición hacia la democracia. En el caso de Cuba hay una etapa anterior, Olga, que es la etapa de la emergencia nacional. Es decir, ¿qué va a pasar el primer día? ¿Quién lleva el agua? ¿Quién lleva la electricidad? ¿Quién garantiza el orden público? El esquema es un poquito diferente desde el punto de vista político y del Claro. control administrativo de esa nación. ¿Y quién controla, por ejemplo, Gaesa, que es ese conglomerado militar Oh, que, bueno, pues controla, según algunos datos, el 40% de la economía cubana, que está en manos de la cúpula militar, del ejército? ¿Ese sería a lo mejor uno de los motivos por los que Donald Trump tiene la mirada puesta en Cuba, o eso queda descartado? no, no, no. Mira, el caso de Gaesa es un estado. Cuando hablaba de las diferencias entre Cuba y Venezuela, en Venezuela había una élite de poder corrupta que eran todos primos entre pares. Es decir, Nicolás Maduro llega al poder no por sí mismo, sino porque fallece Hugo Chávez y Nicolás Maduro era uno más. En el caso de Cuba, solamente un apellido ha gobernado
durante 67 años esa isla, el apellido Castro. Primero Fidel Castro y después, hasta el día de hoy, su hermano Raúl, enfermo, con casi 95 años, sordo. Y la estructura del poder en Cuba es una estructura, es un estado mafioso, es decir, es un estado policíaco, y Gaesa es dentro de eso un estado dentro de otro estado. Efectivamente, Gaesa controla el 40%, controla más, pero 40% de lo que se llama la economía útil, lo único que funciona en Cuba. Es más, los empresarios españoles en el sector de la hotelería que están en Cuba, ellos no son dueños de los hoteles, es una suerte de arrendamiento, de explotación, ellos administran esos hoteles, es una sociedad bastante compleja, pues Gaesa tiene la mayoría accionaria de esas empresas. Entonces, Trump no lo hace por Gaesa, es decir, la motivación aquí no es un asunto económico, es un asunto de cambio de régimen político. Y debo añadir que el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, es un cubano americano. Marco Rubio no quiere un cambio cosmético que solo Estados Unidos vaya allí para apoderarse de los activos que tenga Gaesa. Marco Rubio quiere el cambio, la transformación de un fósil de la Guerra Fría, un modelo de sociedad atrasado, ni siquiera socialista, que domina el país, ha dominado el país como una suerte de clanes, al peor estilo de Gengis Khan o Alejandro Magno. Y en el caso de Cuba, Gaesa sí nadie controla Gaesa. La mayoría del dinero en líquido que tiene Gaesa está puesto en paraísos fiscales, en el exterior. Entonces, la motivación no es por Gaesa. Lo que pasa es que efectivamente tienes razón ahí, hay que destruir, hay que sacar a Gaesa del medio. Y Gaesa, quienes gobiernan Gaesa son militares de los cuerpos de seguridad, ahí no hay civiles. Es al estilo de lo que sucedió en Rusia a la llegada de Vladimir Putin al poder, que es una élite de los cuerpos de seguridad, en el caso de Rusia, ya los llamados siloviki, que controlan el poder económico, la oligarquía y el país. En el caso de Cuba es exactamente el mismo modelo, pero a menor escala. Pues Miguel Cosío, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas, por ayudarnos a comprender un poco mejor la situación de Cuba, y veremos a ver si se cumple ese pronóstico que ha hecho de que en verano, como muy tarde, tiene que pasar algo. Bueno, pues estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias. Por lo menos es una ilusión, ¿eh? Eso. Gracias.